ciencias del lenguaje. Es escritor, voy a mencionar solamente dos de sus obras, tiene muchísimas más, pero El sacrificio del héroe y los otros, la metafísica operativa en los siglos XX y XXI. Estamos hablando de Sebastián Porrini, que es el conductor además de Reporte Minoritario en Vorterix. Sebastián, ¿cómo estás? Roberto te saluda. ¿Me escuchás, Sebastián? ¿Sebastián? Hola, ¿me escuchás? Sí. Ahí está. ¿Cómo estás, Sebastián? Te escucho. ¿Cómo estás? Estábamos con problemas de comunicación en el siglo XXI. No lo puedo creer, Sebastián. Bueno, no me extraña. Más aparatos, más difícil la comunicación. Tal cual, tal cual. Antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estuviste dando un seminario muy interesante en Rosario. Me quería acordar cuándo fue la última vez que estuviste en Mar del Plata. Hará unos meses. Hace unos meses, es verdad. No hace mucho. Estuve con el querido Marcelo Di Marco en su casa, inclusive, y bueno, fuimos a dar una charlita en el Centro Piper. Ya. Exactamente. Qué lindo, qué lindo. Sebastián, te queríamos convocar a charlar un ratito sobre algo que has analizado, has profundizado durante muchísimos años, y la pregunta que dispararía esto sería: ¿por qué no aparecen héroes? ¿O hay héroes hoy en nuestro tiempo? ¿Necesitamos un héroe? Bueno, qué buena pregunta. A ver, las sociedades, creo que, las comunidades, ¿no? Creo que de ellas surge el héroe cuando la situación es tan extrema que decide una persona sacrificarse en nombre de los demás. Ni más ni menos. Vivimos tiempos de que en realidad pensaríamos que tendría que haberlos, pero nos han educado de alguna manera o hemos educado a las nuevas generaciones en otra concepción, no en la del sacrificio real, sino en la de, digamos así, en el hedonismo, si se quiere, o en el placer del momento, ¿no? Uh-huh. Es decir que necesita, para intentar armar, ¿no?, esa estructura del héroe, necesita un sacrificio, aparece en momentos de dificultad, de crisis, puede aparecer en cualquier lugar, porque vos mencionabas la comunidad. La comunidad, lo que me habla es también de una unidad. Sí, exactamente, exacto, tenés razón. Nosotros, a ver, las sociedades, por decirlo de una manera, se constituyeron primero como comunidades. Algunas permanecieron y vuelven a ser comunidades cuando hay una comunión, ¿no? Hay una comunión común, valga decirlo como redundante. Después fuimos sociedades. Las sociedades ya nos hablan de grupos sociales y hoy en día somos individuos aislados, en muchos sentidos, consumidores. Se lo llama de mucha manera gente, ¿no? Gente es un agrupamiento, simplemente como solemos decir una bolsa de gatos, ¿no? Por decirlo mal y pronto. Pero la pertenencia que tiene una comunidad, es decir, esto de estar vecinos, ¿no? Palabra tan bella también por otra parte, que a veces desconocemos los vecinos que tenemos, impide una relación que justamente no crea el lazo para que surja un héroe. Bueno, esto es un plan, ¿no? Yo no quiero ser de ninguna manera un analista conspiranoico, pero en algún sentido esto es un plan, justamente aislar al ser humano, crear un individuo absolutamente separado de sus lazos, de sus raíces y demás. Bueno, también es una de las trabas, podríamos decir, para que no surja un héroe, ¿no? Para que no surja una heroína. Hace unos días, 10 días atrás, 9 días en realidad, estábamos conmemorando el 17 de agosto, ¿no? Estábamos conmemorando quizás al único que podríamos decir entre todos, bueno, nuestro héroe, ¿no? El héroe nacional, el héroe de Latinoamérica, que es el general San Martín. ¿Es un héroe San Martín? ¿Y por qué si es un héroe en la concepción que vos tenés, por qué después nos cuesta tanto encontrar otro en la historia? Bueno, a ver, sí, sin lugar a dudas, ¿cierto? San Martín tiene todas las medallas, no porque se las hayan otorgado, sino realmente porque las merecía, para ser el héroe. Sí. Pensá que es un hombre que
permanece en nuestro territorio muy poco tiempo, perseguido, criticado, no ayudado. Buenos Aires se encargó de negarle la ayuda que necesitaba para la campaña que realizó. Fue el pueblo cuyano el que lo apoyó en todo sentido para poder hacer esa gesta increíble. Luego me permito decirlo así, es un paria porque se tiene que ir del país, no quiere empuñar la espada, el sable para luchar entre hermanos. Tal cual. Se va y es una vida que uno puede decir, bueno, un enorme exilio porque vive 30 años de exilio prácticamente, 20 largos años de exilio, sin volver a su patria, sin volver aquí, habiendo sido el que llevó adelante la campaña más gloriosa, ¿no? También lo mismo, otro es Belgrano, ¿no? A mí me parece que don Manuel Belgrano es otro de los ejemplos maravillosos de esto. Pero los dos terminan siendo negados, ¿no? En vida, con excepciones, podemos decir, pero negados para luego sufrir una apoteosis, que también es otra característica del héroe, ¿no? Se lo reconoce después, generalmente, después se ve la obra realizada, ¿no? Es un poco una característica notable que también tenían los griegos, ¿no? Sí. En la antigüedad, ¿no? Es decir, en el momento es el apestado, por eso digo que es un sacrificio, ¿no? También. Es decir, a veces es ponerse en contra de los grandes poderes, ponerse en contra de ciertas miserias que nos rodean, ¿no? Para los que se enganchan recién con esta entrevista súper interesante, estamos hablando de Sebastián Porrini. Él es profesor en letras, licenciado en gestión educativa, magíster, un montón de títulos, de ciencias del lenguaje, es profe además en escuela secundaria, si no me equivoco, y además de eso, por supuesto, lo conocemos por Vorterix, que conduce Reporte Minoritario, que él suele llamar, en vez de Vorterix, Borgerix, y eso me da también el pie para... Te voy a leer algo, Sebastián, porque ayer estuve releyendo el Aleph, y en biografía de Tadeo Isidoro Cruz, Borges dice algo que es increíble, dice: cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. ¿Esto tiene que ver con el héroe? ¿El héroe en algún momento sabe quién es, cuál es su destino y decide avanzar? Sí, sin duda. Si no, no lo haría. Eh, en cualquiera de las tradiciones, en muchos casos el héroe se va a negar porque, a ver, hay muchos ejemplos. Dante, que es un tipo de héroe, Dante se asusta sobremanera, tiene una paura, como dicen los italianos, terrible, cuando Virgilio le dice que tiene que descender al infierno. Claro. Y él se pregunta por qué, ¿no? Y entonces he ahí la respuesta de Virgilio diciendo hay una decisión suprema, es decir, esto es tu destino para justamente salvar a tu comunidad, ¿no? En algún sentido, él tiene que traer una verdad. Eso es un ejemplo. Después, el de Edipo, ¿no? Cuando Edipo lo dice en una frase directa, es duro, pero tengo que saber la verdad, ¿no? Cuando está por confirmarse el horror de lo que está viviendo. Es decir, asumir eso, saber quién es, ahora sabe quién es realmente, es un cambio en la vida y obviamente ese cambio es un enorme sacrificio en torno de lo que pierde, de lo que asume, de lo que... incluso del escarnio general, ¿no? Porque ya digo, no es que va a ser aplaudido, es muy probable que todo esto ocurra después, Claro. cuando ya no esté. Sí, la frase de Borges es exquisita. No, es increíble. Uno no se cansa nunca realmente de, sobre todo, ¿no? De Tadeo Isidoro Cruz, en donde está esta... Porque te escuché alguna vez decir que lo contrario del héroe no es el antihéroe, sino el traidor. Y funciona un poco en esta lógica, ¿no? El hecho de Isidoro Cruz dándose vuelta en el último momento y diciendo, voy a combatir del lado de... Bueno, voy a espolear una obra, ¿no? Voy a combatir del lado de Martín Fierro. Claro. Exactamente. Bueno, Borges, por recordarás, tiene un cuento que se llama Tema del traidor y del héroe, Sí, ¿no? claro. Donde justamente juega con
con esta idea, va a quedar exteriormente como un héroe, interiormente hay algo de traición, pero para llegar a ser un héroe ha tenido que traicionar. Bueno, en fin, hay todo un juego muy, muy de Borges en ese sentido. Pero, claro, no es el antihéroe, exactamente. Esta idea es justamente la persona que va a asumir a veces la batalla perdida, ¿no? Borges también tenía una frase diciendo, es de caballero asumir una lucha perdida, ¿no? Y hacerlo igual, ¿no? hay tantos ejemplos en ese sentido, darse vuelta en torno del débil, ¿no? El que va a ser injustamente, digamos, asesinado o ajusticiado, como se quiera llamar, o castigado, es también una actitud heroica, ¿no? Es decir, me pongo frente al pelotón de fusilamiento cuando yo tendría que estar disparando, ¿no? Porque lo que se va a cometer es muy grave, ¿no? No voy a consentir que se mate así un valiente, ¿no? Claro. Es decir, es un hecho, aparte porque Cruz, ¿qué ha visto? Ha visto su destino en Martín Fierro, ¿no? ¿Qué es Cruz? Es un gaucho. Claro. ¿Cómo va a estar vestido de policía? Es decir, es un gaucho. Y al descubrirse como tal, al saber quién es, bueno, ese es mi bando, ¿no? Es decir, uno el héroe no lo hace porque vaya a obtener un beneficio. Esto no es de ninguna manera una inversión para sacar un crédito. Al contrario, seguramente sale más perseguido. El Martín Fierro es un clásico ejemplo, ¿no? Los dos pierden todo. Sebastián, vuelvo un poco con todo esto que nos estás diciendo, ¿no? Vuelvo un poco al principio y trato de imaginarme, incluso a mí mismo, ¿no? Haciendo algo que no voy a ver sus frutos y me cuesta enormemente. Es de un sacrificio enorme, ¿no? Y uno lo puede extrapolar al país y decir, bueno, a ver, ¿cuándo vamos a ser la nación que nos gustaría ser? Y no sé si estamos dispuestos también a hacer cosas que no vamos a ver, cosas que van a estar por encima nuestro. Ahí se me mezcla también algo de lo trascendente, ¿no? Porque si uno hace algo que no va a ver, en realidad tenés que estar en algún punto conectado con que hay algo más allá de este tiempo. ¿Te parece? ¿Estoy haciéndolo muy complicado o hay algo de eso? No, es absolutamente claro lo que estás diciendo. Es así. A ver, las cosas trascendentes generalmente no las vemos. Claro. Se hacen, bueno, las grandes naciones se construyeron sobre la base de un horizonte que no se iba a ver, ¿cierto? Ahí también uno de los grandes sacrificios. No seguramente, sino... A ver, Sebastián. Me parece lo perdimos. Ahí un minuto, ahí vamos a recomponer la comunicación. Ahí está. Ahí te escuché. Perfecto. Te había perdido un segundo, Sebastián. Ahí está. No, te decía que poniendo los hombres que pusieron las primeras piedras de las catedrales, no, ni siquiera vieron la primera línea de piedras, por decirlo. Llevaron siglos. No sé, cualquier catedral, no sé, la catedral de Amiens en Francia llevó 400 años construirla. O sea, hubo 20 generaciones que no vieron la obra, pero sabían que en algún momento eso no solo era para gloria de Dios, como se decía en esa época, sino fundamentalmente un esfuerzo de todos anónimamente. Ahí hay la anonimia. ¿Quién construyó eso? ¿No? Bien, son cientos y cientos y cientos de obreros levantando una obra a mayor gloria a Dios. Justamente no es para nosotros, sino para la gloria de Dios. Incluso las personas que esperan un fruto inmediatamente, es el error de nuestra sociedad actual, ¿no? Había una frase muy popular que decía, si quieres ver el fruto inmediatamente, planta trigo. Si esperas 40 años, planta un árbol. Y si no esperas ver el fruto, pero allá estará, educa hombres, educa a niños, Qué ¿no? bárbaro. Yo hace 30 y pico de años que soy docente y muchas veces no tengo idea dónde están mis exalumnos. Pero bueno, uno sembró
con la idea de algo que, bueno, ya debe ser absolutamente libre. El pájaro voló y ya creció y está en otro lado. Obvio que no espero tampoco saber todo, pero saber de todos, quiero decir, pero estamos sembrando para no ver. Cuando está el campo sembrado, ya me lo sacan. Entonces, creo que es maravilloso pensarlo al revés. Tal vez esa es la idea de una sociedad que se construye sobre la base de algo que no se va a ver, pero que será el recuerdo de los que pusimos la semillita, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Sebastián, te agradezco enormemente, me quedaría horas hablando, me quedaron un montón de temas por charlar, por conversar, por discutir, así que si en otra oportunidad tenés ganas, nos encantaría volver a conversar con vos. Pero con muchísimo gusto. Gracias por llamarme, es un placer realmente, me siento honrado. Les mando un abrazo enorme a ustedes, a toda la audiencia y bueno, a su disposición. Un abrazo grande, te esperamos por Mar del Plata, Sebastián. Gracias, gracias. Gracias. Ahí estaba, Sebastián Porrini, profesor en letras, licenciado en gestión educativa, magíster en ciencias de la educación y lo pueden, en ciencias del lenguaje y lo pueden ver. Es un programa interesantísimo el que hacen, reporte minoritario en Vorterix, donde van desarrollando, ¿no?, historias que tienen que ver con lo simbólico, que tienen que ver, no sé, la rueda, la cruz, un montón de cosas. Abre la cabeza enormemente. Son las 2:32, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más de los datos del día. De lunes a viernes, el dato se convierte en información.